Martes 13 de julio. Ambición. Estudiar la última semana del ministerio de Jesús en la tierra ofrece una instantánea de cómo la iniquidad y la ambición llevan a la gente a hacer y decir cosas desacertadas. Vamos a leer Lucas 22, 23 al 30 y vamos a escuchar discutir a los discípulos durante esta comida solemne sobre quién de ellos debería considerarse el más grande. ¿Por qué los discípulos se desviaron de esta ocasión trascendental y se centraron en la grandeza humana? Lucas 22, 23 al 30. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Rara vez hablamos con otras personas acerca de quién es el mejor en la iglesia, la familia o nuestro lugar de trabajo. Podemos pensar mucho sobre ello, pero ¿quién en realidad habla abiertamente de eso? Esta no era la primera vez que se planteaba esta cuestión en la comunidad de seguidores de Jesús. Mateo 18:1 nos informa que los discípulos presentaron el tema a Jesús y lo formularon de una manera más abstracta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta del Señor Jesucristo conlleva una lección objetiva. Después de llamar a un niño, lo coloca en el centro del grupo. La acción de Jesús requiere una explicación, y en Mateo 18:3, el Maestro la ofrece también. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La conversión es fundamental para hallar verdadero descanso en Jesús. Reconocemos que necesitamos ayuda externa. De repente nos damos cuenta de que no podemos depender de nosotros mismos, sino que debemos confiar en Jesús. Experimentamos una transformación de nuestros valores y ambiciones. Jesús les dice a sus discípulos: confíen en mí y dependan de mí como este niño. La verdadera grandeza está en renunciar a sus derechos y adoptar los valores del reino. Lamentablemente parece que los discípulos aún no habían aprendido esta lección cuando Jesús participó con ellos de la última cena. Sus peleas y sus luchas internas arruinaron un momento de perfecta comunión que nunca se repetiría, por lo menos aquí en la tierra. ¿Acaso todo esto pasó incluso después de años de estar con Jesús, de servir con Jesús y de escuchar y aprender a sus pies? Qué triste ejemplo de cuán corrupto continúa siendo el corazón humano. Sin embargo, entre los factores más positivos, piensa en la realidad siempre presente de la gracia del Señor, por la que, a pesar de esta patética discusión entre sus seguidores, Jesús no los abandonó. Mantenernos centrados en Jesús, en la cruz, ¿por qué debería ser un poderoso remedio contra el deseo de exaltación propia, del que todos somos presa como seres humanos caídos? La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo, y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía.
Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. El deseado de todas las gentes, página 376 y 377. Lucas 22, 25 al 30 dice: Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Qué impresionante la forma como el Señor Jesucristo presenta la verdadera grandeza. En el mundo, el más grande es el que más alto cargo tiene y por eso exige servicio de los demás. Y los demás se lo dan hasta con agrado, porque se sienten felices de servirle a la persona más importante. Pero en el reino de Dios, el que más alto cargo tiene es el que más sirve. Es el que no exige que le sirvan, sino el que sirve con amor a los demás. La palabra ambición significa deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riqueza, poder o fama. En el mundo hay una regla y es constante. Para que alcances tus metas y seas reconocido, debes ser mejor que los demás. Por eso casi siempre toda evaluación se hace con base en las competencias. Pero en el reino de Dios, la Iglesia de Cristo no debe trabajar bajo esa filosofía. El Señor Jesucristo nunca evaluó a sus discípulos con base en sus logros u objetivos alcanzados. Él no le decía a los discípulos: el mayor de ustedes será el que más almas bautice. Tampoco les decía que iba a haber un escalafón de primero a último, o de los que se iban a sentar en su reino a su mano izquierda y derecha. No, Él les enseñaba a amar, a servir, mientras dependían del Padre Celestial constantemente. Él los invitaba a rendirse, a convertirse en niños. El mundo nos mueve, nos invita, nos motiva a competir, a superar a los demás. El Señor Jesús nos invita a rendirnos, a buscar su reino y a servir a los demás. La ambición nos convierte en seres egoístas y el egoísmo es el reflejo de la imagen satánica. La dependencia de Dios y el servir a los demás nos va transformando de gloria en gloria a la imagen de Dios. También es cierto que el lenguaje se presta para decir que hay ambición mala y ambición buena. La ambición mala es ese deseo vehemente de conseguir lo que yo quiero para hacerle ver a los demás lo importante que yo soy. Pero la ambición buena, si lo podemos decir así, es el deseo poderoso, constante de agradar a Dios, de exaltar al Señor, de conseguir que su nombre sea conocido entre las personas que yo me muevo, que yo trabajo, o entre mi círculo de influencia. Los discípulos del Señor andaban con Él, veían su ejemplo de oración y de servicio, lo escuchaban predicar y enseñar, eran testigos de su humildad y de su mansedumbre. Sabían que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, en varias ocasiones
se trenzaron en la discusión acerca de quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de Cristo. No les era fácil aprender los principios y el estilo de vida que el Señor, con su ejemplo, les estaba enseñando. A pesar de todo esto, el Señor no los abandonó. No los descalificó para buscarse otros discípulos mejores que ellos. Más bien les dio tiempo, les tuvo paciencia y siguió enseñándoles con amor las lecciones de humildad, amor y servicio que tanto necesitaban. Reemplacemos nuestras ambiciones personales por el cumplimiento diario de la misión del Señor Jesús. Trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. Consideremos los derechos y la comodidad de los demás como más sagrada que la nuestra. Solo así podremos ambicionar lo que es nuestro deber ambicionar, que el nombre de Dios sea exaltado y su evangelio llegue a todo rincón de la tierra. Dice el libro El deseado de todas las gentes. El espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él provenía de Dios e iba a Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad, pero había puesto a un lado su corona y vestiduras reales y había tomado forma de siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. Fin de la cita. Notas de la hermana Elena de Huay, martes 13 de julio. Ambición. Cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar el yo. Cuán presto a manifestarse está el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo. Y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra, cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue el principio fundamental de la vida de Cristo, y si le seguimos, será el principio fundamental de nuestra vida. Los discípulos no hacían ningún ademán de servirse unos a otros. Jesús aguardó un rato para ver lo que iban a hacer. Luego él, el Maestro Divino, se levantó de la mesa, poniendo a un lado el manto exterior que habría impedido sus movimientos, tomó una toalla y se ciñó. Con sorprendido interés, los discípulos miraban y en silencio esperaban para ver lo que iba a seguir. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta acción abrió los ojos de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Comprendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Así expresó Cristo su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad.
En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él provenía de Dios e iba a Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad, pero había puesto a un lado su corona y vestiduras reales y había tomado forma de siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. Jesús dijo: Yo, si fuere levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo, y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira constricción al alma. El camino a Cristo, página 26 y 27.